La paz sea con ustedes. La prueba del anticristo, el Dajjal, es una de las señales mayores del fin de los tiempos y es una de las más peligrosas que ocurrirá en los últimos días. Aunque el Dajjal no aparecerá sino durante el período de conflictos y catástrofes al final de los tiempos, en la época del profeta ocurrió un hecho muy extraño. Uno de los compañeros relató al profeta una historia que le sucedió antes de convertirse al Islam. Contó que un día él y 30 hombres más vieron al Dajjal en persona, en una isla aislada en medio del mar, pero ninguno de ellos conocía la ubicación exacta de la isla, ya que habían estado perdidos en el mar durante 30 días completos. El profeta confirmó la veracidad de su relato, como veremos ahora, en una de las historias más extrañas de todo el legado islámico. Y si no fuera porque está registrada en Sahih Muslim, no la habríamos creído. Hola a todos, y vengan que hoy les voy a contar la historia del compañero Tamim al-Dari, quien se encontró con el falso Mesías, el Dajjal. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de la nueva historia cada semana. Y quiero que este video llegue a 20.000 me gusta antes del próximo video. Cuento con su apoyo. El protagonista de nuestra historia de hoy es el compañero Tamim ibn Aus ad-Dari, perteneciente al clan de Ad-Dar, una rama de la tribu de Lahm. Tamim era uno de los monjes de Palestina antes de convertirse al Islam, pero cuando le ocurrió esta historia con el Dajjal, regresó inmediatamente desde la isla, se encontró con el profeta, le contó lo sucedido y entonces lo aceptó, abrazó el Islam y le juró fidelidad. La narración fue relatada por la compañera Fátima bint Qais, que Alá esté complacido con ella, una de las primeras mujeres emigrantes. Un día, el profeta retrasó mucho la oración del Isha, noche, y cuando salió hacia la gente, se disculpó por el retraso. Les explicó que el motivo era que lo había visitado un hombre llamado Tamim ad-Dari, quien le había contado una historia que le sucedió y que su conversación se había prolongado, por lo que él había tardado en salir para la oración. Esa fue la causa del retraso. Así que leamos este hadiz largo, parte por parte, y contemos la historia. El imam Muslim narró en su Sahih que Fátima bint Qais, que Alá esté complacido con ella, dijo: escuché la voz del pregonero, el mensajero del mensajero de Alá, llamando As-salatu Yamia. Era costumbre del profeta que, cuando tenía algo importante que comunicar, enviaba a un mensajero a recorrer las calles de Medina diciendo: la oración es congregacional. Así la gente sabía que el profeta deseaba verlos y acudían todos a la mezquita. Entonces salí hacia la mezquita y recé con el mensajero de Alá. Cuando Fátima escuchó al pregonero, salió de su casa, fue a la mezquita y realizó la oración del Isha detrás del profeta. Y ella dijo: estaba en la fila de mujeres que seguía directamente a los hombres. En la época del profeta, no había una mezquita separada para hombres y otra para mujeres. Era un único espacio abierto, muy sencillo. Los hombres se alineaban en las primeras filas y después que todos los hombres se colocaban, las mujeres formaban filas justo detrás. Probablemente Fátima mencionó este detalle para confirmar que escuchaba al profeta claramente y no estaba lejos como para perderse parte del relato. Después de terminar la oración, el mensajero de Alá se sentó en el púlpito, mimbar, mientras sonreía. Fátima bint Qais, que Alá esté complacido con ella, narró: después de que el profeta concluyó la oración del Isha, subió al mimbar y se sentó mientras sonreía. Probablemente sonrió porque estaba a punto de relatar a la gente una historia extremadamente sorprendente. Todos los presentes esperaban con impaciencia. Los que llevaban tiempo esperando la oración del Isha querían saber por qué se había demorado tanto. Y los que oyeron el llamado desde sus casas también querían saber qué había pasado. Entonces el profeta dijo que cada persona permanezca en el lugar donde oró. Luego preguntó: ¿saben por qué los he reunido esta noche? Los compañeros respondieron: Alá y su mensajero lo saben mejor. Esta respuesta reflejaba la extrema cortesía de los compañeros hacia el profeta.
siempre respondían con respeto y reconocimiento de su autoridad. Dijo: por Dios, no los reuní ni por deseo ni por temor, es decir, por Allá. No los reuní por algo deseado, como si fuera a repartir botines entre ustedes, ni por algo temido, como si fuera a advertirles de un enemigo que está por atacar la ciudad, sino que los reuní a ustedes porque Tamim ad-Dari, un hombre cristiano, vino a mí, me contó una historia, luego aceptó el Islam y me juró lealtad. Así que los reuní para contarles a ustedes su historia. Tamim ad-Dari era un hombre cristiano, es decir, un seguidor del cristianismo. Vino al profeta, le contó una historia y luego abrazó el Islam. El contenido de esa historia coincidía exactamente con lo que el profeta solía contarles sobre el Mesías impostor, el Dajjal. Y lo que narró Tamim no podía saberse sino por medio de la revelación, o si alguien realmente lo había visto. Por eso, esto es un honor y una virtud grandísima para Tamim ad-Dari. Él es el único compañero del que el profeta narró un hadiz en su nombre. Siempre los compañeros decían: el mensajero de Allah nos dijo, component placement, pero este es el único caso donde el profeta dice: Tamim me contó. Tamim contó que viajaba en un barco con 30 hombres de las tribus de Lahm y Yudham. Dijo que estaban en una travesía en alta mar, probablemente en el Mar Rojo, no en el Mediterráneo, porque más adelante en la historia veremos que se dirigen hacia el este, y eso no se puede hacer desde el Mediterráneo, ya que el canal que conecta el este con el oeste es el canal de Suez, y este no existía en esa época. Entonces, cuando comenzaron su viaje, se encontraron con oleajes fuertes y tormentas intensas, al punto que perdieron el control del barco durante un mes entero, sin saber dónde estaban. Por eso Tamim no pudo determinar exactamente en qué lugar encontraron al Dajjal. Luego, fueron llevados hacia una isla al atardecer. La palabra fueron llevados viene de marfak, que significa puerto o desembarco, y se refiere a que su barco se aproximó a una isla y permanecieron cerca hasta la puesta del sol. Imagina esta escena: un grupo de personas perdidas en el mar durante un mes entero, luchando contra olas y tormentas, y de repente encuentran una isla frente a ellos. Por supuesto que se acercaron rápidamente, con la esperanza de encontrar ayuda, así que se sentaron en los botes pequeños, que son pequeñas embarcaciones que cuelgan a los lados del barco principal. Estas se usan cuando se quiere desembarcar en una costa donde el barco grande no puede acercarse. Entonces, entraron a la isla con esas barcas pequeñas, llegaron hasta la orilla y entraron a explorar la isla. Y se encontraron con una criatura cubierta completamente de pelo. Tenía tanto vello que no podían distinguir su parte delantera de la trasera. Cuando llegaron a la isla y se acercaron a la orilla, apareció ante ellos una criatura que jamás habían visto antes. Era tan extraña que no podían reconocer sus rasgos por la cantidad de pelo que tenía, hasta el punto que dijeron que no sabían cuál era su cara ni cuál su espalda. Entonces dijeron con miedo: ¡ay de ti! ¿Qué eres tú? Apenas la vieron, se asustaron y dijeron: ¿qué es esta criatura tan extraña? Y para su sorpresa, la criatura respondió. Dijo: yo soy Al-Jasasá, la espía. Nadie sabe con certeza qué significa exactamente Al-Jasasá, pero algunos sabios dijeron que ella estaba espiando información para el Dajjal, el falso Mesías, y por eso fue llamada con ese nombre. Lo seguro es que su nombre era Al-Jasasá, y el hadiz entero es conocido como el Hadith de Al-Jasasá. Ellos le dijeron: ¿y qué es Al-Jasasá? Porque se sorprendieron, como nosotros, y le dijeron: ¿qué significa esa palabra? Nunca la hemos escuchado antes. Ella respondió: oh gente, vayan a ese hombre en el monasterio, pues está ansioso por recibir noticias de ustedes. Cuando ella les mencionó que había un hombre en la isla, ellos se asustaron de que fuera un demonio. Tamim dijo: apenas nos dijo que había un humano en la isla, huimos rápidamente de ella, por miedo a que fuera un demonio disfrazado en esa criatura. Entonces salimos corriendo, hasta que entramos en el monasterio. Corrimos rápido hasta llegar al edificio que ella nos había señalado, y allí encontramos al hombre más impresionante que hayamos visto jamás. Cuando entramos, vimos a un hombre muy extraño, el más grande que habíamos visto en nuestra vida. Algunos exégetas dijeron que más grande no significa físicamente, sino que era un hombre cuya sola presencia causaba un temor profundo en el corazón. Y además, era el más fuertemente encadenado que habíamos visto. Sus manos estaban atadas a su cuello.
y Tamim comenzó a describir cómo estaba atado aquel hombre. Dijo que sus 2 manos estaban atadas a su cuello y que desde sus rodillas hasta los tobillos estaba encadenado con hierro y que desde la rodilla hasta el tobillo había cadenas de hierro atadas firmemente. También como dato, los tobillos son los huesos salientes en la parte inferior de la pierna, no el talón como muchos piensan erróneamente, y eso implica que cuando hacemos la ablución debemos pasar el agua por esos huesos salientes, no solo por el talón. Le dijimos, ¡ay de ti! ¿Quién eres tú? Apenas lo vimos, nos aterramos y le dijimos, ¿quién eres? ¿Eres un humano o qué es tu historia? ¿Por qué estás atado así con estas cadenas? Él respondió, ahora que han llegado a mí, ya no puedo ocultarles nada. Lo que pregunten tendré que responderlo, no tengo escapatoria. Pero antes de responderles, quiero que ustedes me respondan algunas preguntas. Y comenzó a hacerles preguntas, y ellos a responder. Les dijo, contadme, ¿quiénes sois? Ellos respondieron, somos gente de los árabes, embarcamos en un barco en el mar. Somos un grupo de árabes que íbamos en un viaje en un barco, pero el mar se agitó fuertemente y el oleaje jugó con nosotros durante un mes. Desafortunadamente, el mar se embraveció durante nuestro viaje y no pudimos controlar el barco durante un mes entero. Luego fuimos llevados hacia tu isla y nos sentamos en la orilla más cercana. Entramos en la isla y nos encontramos con una criatura completamente cubierta de pelo, tanto que no se distinguía su frente de su espalda. Le dijimos, ¡ay de ti! ¿Qué eres? Y ella respondió, soy Al-Yasasa. Le preguntamos, ¿y qué es Al-Yasasa? Ella dijo, vayan a ese hombre en el monasterio, pues está ansioso por recibir noticias de ustedes. Entonces corrimos rápidamente hacia ti y sentimos miedo de ella, y no estuvimos tranquilos pensando que quizá fuera un demonio disfrazado. Contaron todo lo que les ocurrió desde que salieron al mar, se perdieron, conocieron a la criatura, hasta que llegaron a él en el monasterio. Dijo, informadme sobre las palmeras de Baisán. Contadme sobre las palmeras que hay en el pueblo de Baisán, que es un pueblo en el Sham, la gran Siria, conocido por tener muchas palmeras. Dijimos, ¿sobre qué aspecto de ellas quieres informarte? Dijo, os pregunto sobre sus palmeras. ¿Siguen dando frutos? Todavía tiene muchas palmeras y su producción es abundante. Le dijimos, sí. Dijo, está a punto de que ya no den fruto. Les dijo, está cerca el tiempo en que ya no producirán dátiles. Dijo, informadme sobre el lago de Tiberíades. Contadme sobre el lago de Tiberíades, que es un lago conocido en la región de Galilea, al norte de Palestina. Dijimos, ¿sobre qué aspecto de ella quieres informarte? Dijo, ¿tiene agua? Dijeron, tiene mucha agua. Dijo, está a punto de que su agua desaparezca. Les dijo, está cerca que el agua de ese lago desaparezca, y probablemente aquí se refiere a la historia de Gog y Magog, Yayui wa Mayui, que beberán de este lago al final de los tiempos, como se menciona en algunos hadices, que el primero de ellos pasará por el lago y beberá de él, y cuando llegue el último de ellos dirá, aquí hubo una vez agua. Dijo, informadme sobre el manantial de Zugar. Zugar es una fuente de agua muy antigua, situada al sur del lago de Tiberíades, cerca de la ciudad de Jericó, en Palestina, aunque algunas personas dicen que pertenece a Jordania. Se dice que la palabra Zugar es el nombre de una de las hijas de Adán, la paz sea con él, y que la fuente fue nombrada en honor a ella. Actualmente el lugar se llama Ain al-Sultán, fuente del sultán. Dijeron, ¿sobre qué aspecto de ella quieres informarte? Dijo, ¿tiene agua el manantial? ¿La gente de la zona cultiva usando su agua? Le dijimos, sí, tiene mucha agua y su gente cultiva con su agua. En una narración en Sahih Muslim, el hombre no respondió sobre el tema del manantial, pero en otra narración fuera de Sahih Muslim, es decir, de menor grado de autenticidad, se dijo lo siguiente, está a punto de que su agua desaparezca y su gente ya no podrá beneficiarse de ella, es decir, su agua se secará y la gente del lugar no encontrará agua para cultivar. Si prestas atención, descubrirás que las cosas sobre las que les preguntó están todas en Palestina. Y esto es un mensaje de la importancia de Palestina en la historia de todas las religiones, por no mencionar que Palestina tiene una relación especial con el Dajjal. Uno de los signos de la gran hora es que Jesús, la paz sea con él, descenderá del cielo. Jesús se encontrará con el Dajjal en Palestina, concretamente en Jerusalén, pero cuando el Dajjal vea a Jesús, la paz sea con él, huirá y se disolverá como la sal se disuelve en el agua. Así que cuando Jesús huya,
correrá tras él y lo alcanzará en la zona de Bab Lut Este, y allí matarán a Jesús y acabarán con la fatwa del Dajjal. Y está muy claro por todas las preguntas que les hizo que quiere saber si el fin del mundo está cerca o no, y si su encarcelamiento está a punto de terminar o aún falta mucho. Contadme sobre el profeta de los analfabetos. ¿Qué ha hecho?, les dijo. Contadme sobre el profeta que se suponía que debía aparecer entre los umín, es decir, los árabes. Se les llamaba así porque no solían ni leer ni escribir. Para ellos, el lenguaje era algo que se memorizaba y se transmitía oralmente de generación en generación. Entonces les preguntó, ¿ese profeta ya ha aparecido? ¿O todavía no? Dijeron, ya ha salido de la Meca y se ha establecido en Yatrib. Le dijeron, apareció en la Meca y luego emigró a Yatrib, que es la ciudad de Medina. Preguntó, ¿acaso los árabes le han peleado? Les preguntó, ¿ya hubo guerras entre él y los árabes que están a su alrededor o todavía no? Le dijimos que sí. Le dijimos que sí, ya llevan un tiempo peleando. Preguntó, ¿cómo ha actuado con ellos? Nos preguntó, ¿qué pasó en las guerras que tuvieron? ¿Él ganó o fueron ellos los que ganaron? Le dijimos que él había vencido a los árabes que le siguieron, y ellos le obedecieron. Le dijimos que había vencido a las tribus que lo rodeaban, que muchos de ellos se habían convertido al Islam y que los demás le obedecieron. Y esto significa que el encuentro que tuvo lugar entre Tamim y el Dajjal fue después de la conquista de la Meca. De lo contrario, no habría sido posible responderle que el profeta ya había vencido a las tribus. Esto indica que Tamim se encontró con el Dajjal a finales del año 8 de la Hégira o a comienzos del año 9, y Tamim mismo se convirtió al Islam en el año 9 de la Hégira. Les dijo, ¿eso ya ocurrió? Les dijo, ¿es cierto eso? ¿Ha vencido a los árabes y lo han obedecido? Le dijimos, sí. Le dijimos que efectivamente los había vencido. Y aquí vino una respuesta realmente sorprendente. Tal vez fue precisamente esta respuesta la que hizo que Tamim, al volver de ese viaje, fuera directamente al profeta, le prestara juramento y se convirtiera al Islam. Dijo, sin duda, lo mejor para ellos es que obedezcan a ese hombre. Les dijo, es mejor para ellos que le obedezcan y escuchen lo que dice. Aunque es un incrédulo, de hecho uno de los más incrédulos, al mismo tiempo entiende que todo el bien está en seguir al profeta. La paz sea con él. O quizás Allah, glorificado y exaltado sea, lo obligó a que esas palabras salieran de su boca. Así, el hombre terminó sus preguntas y empezó a contarles sobre sí mismo. Y voy a informarles sobre mí. Yo soy el Mesías y estoy a punto de recibir permiso para salir. Y basándome en sus respuestas, está claro que mi encarcelamiento está por terminar y saldré para comenzar la gran prueba del fin de los tiempos. Así que saldré y recorreré la tierra. Saldré de la isla y vagaré por toda la tierra. No dejaré ninguna aldea sin haberla visitado en 40 noches, excepto la Meca y Tebas. En 40 noches no habrá ningún lugar en la faz de la tierra que no visite, salvo 2 lugares que tengo prohibido entrar. Tiba, que es Medina, y la Meca. Ambas me están prohibidas. Dios me ha impedido entrar en ellas. Cada vez que intento entrar en una de ellas, me sale al encuentro un ángel con una espada desenvainada que me impide entrar. Me enfrenta un ángel con la espada levantada, protegiendo la ciudad e impidiéndome entrar en ella. Y sobre cada uno de sus accesos hay ángeles que las custodian. Cualquier paso por el que intente entrar, encontraré ángeles vigilando, por supuesto. Todo esto lo estaba contando el profeta mientras estaba sentado en el púlpito, si recuerdan. Dijo Fátima bint Qais, narradora del Hadith. El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, y golpeó con su bastón el púlpito mientras hablaba. Esta es Tiba, esta es Tiba, esta es Tiba. Esta es Tiba mencionada en la historia, la ciudad de Medina. Después el profeta, la paz sea con él, les dijo, ¿acaso no les conté esto antes? Y luego el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo, ¿acaso no les había contado yo esos detalles sobre el anticristo antes de que viniera Tamim, sin siquiera saber quién era Tamim? La gente respondió, sí. Dijeron, sí, escuchamos esos detalles de ti antes.
«Oh mensajero de Dios», pues me agradó el relato de Tamim, ya que coincidía con lo que yo les había estado contando sobre él, y sobre Medina y la Meca, tal como les había dicho antes, y los tranquilicé de que él no podrá entrar ni en la Meca ni en Medina, y que ustedes están protegidos dentro de ellas. Así que cuando Tamim me contó lo que le ocurrió, y que el anticristo no podrá entrar ni en la Meca ni en Medina, tal como ya les había dicho antes, me agradó que su relato coincidiera con la revelación que tengo. Por eso le creí y vine a contárselo a ustedes. Y después de que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, terminó de contar la historia de Tamim, comentó sobre ella, sino que está en el mar del Sham o en el mar del Yemen. No, más bien desde el oriente. ¿Qué es desde el oriente? ¿Qué es desde el oriente? ¿Qué es? Y señaló con su mano hacia el oriente. Parece que al principio el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pensó que esa isla estaba en el mar del Sham o en el mar del Yemen, pero mientras estaba en el púlpito, le descendió la revelación de que en realidad está en el oriente en general, y no específicamente en esos dos mares. Dijo: «He memorizado esto del mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz». Fátima bint Qais, que Allah esté complacido con ella, dijo que escuchó las palabras directamente del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y las memorizó al pie de la letra. Esto era algo muy común entre los árabes. No era algo extraño que alguien escuchara algo y lo memorizara como si fuera su propio nombre, y así terminó la historia. La historia de Tamim al-Dari es una de las historias más asombrosas de todo el patrimonio islámico. Y así llegamos al final de esta historia. Estamos esperando sus opiniones en los comentarios. Si tienen alguna historia que les gustaría escuchar en el canal, escríbanla abajo. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir este video con cualquier persona a la que le encanten las historias. Nos vemos en el próximo episodio con una historia aún más emocionante. ¡Hasta pronto!